Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidos a este video donde trataremos el tema de equilibrio de torques y el cual lo pondremos en práctica mediante un ejercicio propuesto por el profesor. Comencemos. Para la resolución del ejercicio, primero vamos a representar la situación. Por medio del gráfico podemos observar que en este caso la velocidad y la aceleración son nulas. Por tanto, la posición del cuerpo no varía. Significa que éste se encuentra en reposo y en equilibrio. Ya que el ejercicio menciona que el sistema está en equilibrio cuando Fw1 es igual a 500 Newton, quiere decir que el lado derecho del sistema debe cumplir con la primera condición de equilibrio. La red de fuerza es igual a 0, que plantea que la sumatoria de fuerza en X e Y es igual a 0. Igualmente, el sistema debe cumplir con la segunda condición de equilibrio, par neto igual a 0, que expresa que la suma de momento o torques de fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Ya representada la situación, procedemos a ubicar el sistema de referencia. Seleccionamos como eje el punto A. A partir de ese punto se genera el momento de torsión para cada una de las fuerzas. Por tanto, este constituye el origen del movimiento. También ubicamos la fuerza T2, que corresponde a la tensión de la cuerda, y la fuerza Fw2, que es lo que queremos encontrar. Para el paso 3 tendremos que plantear la hipótesis. A partir del presente sistema, lo que se desea encontrar es el valor de la fuerza Fw2. Primero vamos a encontrar el valor de la tensión T2 a través de la primera condición de equilibrio, sumatoria de F sub x igual a 0, sumatoria de F sub y igual a 0. Tomando el plano XY como el plano de las fuerzas coplanares, posteriormente expresaremos la torca de cada una de las fuerzas para luego plantear la ecuación de la torca. Para el paso 4 interpretaremos los datos según el sistema de referencias. Según los datos para el lado derecho, tendremos una fuerza Fw1 de 500 N con un ángulo alfa de 40 grados. Para el lado izquierdo tendremos un ángulo beta de 30 grados, un ángulo teta de 20 grados, L1 de 0.7 y un L2 de 0.3, con una fuerza Fw2 desconocida. Como paso 5, debemos escoger el modelo matemático adecuado. Luego de conocer los datos, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, nos centramos en la parte derecha de este diagrama, donde la fuerza Fw1 es igual a 500 N y un ángulo alfa de 40 grados. Para encontrar el valor de la fuerza Fw2, primero debemos conocer el valor de la tensión. Para esto realizamos sumatoria de fuerzas en la componente Y, sabiendo que estas fuerzas Fw1, T1 y T2 son coplanares, es decir, se encuentran en el mismo plano y concurren en un mismo punto. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en Y, sigma Fy es igual a 0. A su vez, Fw1 menos T2 por el coseno de alfa es igual a 0. Despejando la tensión nos queda que T2 es igual a Fw1 entre el coseno de alfa. Sustituyendo los valores de la fuerza y el ángulo en la ecuación, tenemos que T2 es igual a 500 N entre el coseno de 40. Esto nos da una tensión de 652.703 N. Ahora analizamos la parte izquierda del diagrama. Para encontrar el valor de la fuerza Fw2 se tienen los siguientes datos: ángulos beta y teta de 30 y 20 grados respectivamente y longitudes de 0.7 L y 0.3 L. Debido a que el sistema se encuentra en equilibrio mecánico, la sumatoria de momentos con respecto al punto de origen es 0. Sabiendo esto y aplicando el teorema de Lamy, de acuerdo al gráfico nos queda la siguiente ecuación: menos 0.7 L por Fw2 por el seno de 70 más L por T2 por el seno de 140 igual a 0, siendo L la suma de distancias. Ahora procedemos a despejar la fuerza Fw2 de la ecuación y tenemos que Fw2 es igual a L por T2 por el seno de 140 entre 0.7
L por el seno de 70. Sustituyendo el valor de la tensión T, nos queda que la fuerza Fw2 es igual a 652.7 Newton, que es el valor de la tensión por el seno de 140, entre 0.7 por el seno de 70, dando como resultado para la fuerza Fw2 un valor de 637.8187 Newton, aproximadamente 0.64 kN. Por último, se concluye que la fuerza Fw2 igual a 0.64 kN para que el sistema esté en equilibrio. Con este valor, la suma de torques o momentos de fuerza que actúan sobre el objeto es cero. Por otro lado, planteando el sistema de fuerzas del lado derecho se encuentra T2. Para usar este valor encontrado en el cálculo de la fuerza Fw2, esta tensión T2 debe ser la misma a ambos lados de la polea.